La cetoacidosis diabética puede estar desarrollándose en tu cuerpo en este momento sin que te des cuenta. Así es. Este problema grave puede comenzar con síntomas que parecen inofensivos, pero que rápidamente se vuelven fatales si no se identifican a tiempo. ¿Y lo peor de todo? La mayoría de las personas con diabetes o prediabetes ni siquiera saben que están en riesgo. En el vídeo de hoy, te voy a mostrar las 5 señales más peligrosas de esta condición. Algunas son tan sutiles que pasan desapercibidas incluso para quienes han convivido con la diabetes durante años. Si tú o alguien que conoces tiene diabetes, es esencial que sepas identificar estos síntomas antes de que evolucionen a un cuadro irreversible. Quédate conmigo, porque este vídeo literalmente puede salvar tu vida o la de alguien que amas. La cetoacidosis diabética, CAD, es un verdadero peligro oculto que puede manifestarse de manera rápida y devastadora. Para entenderlo mejor, hablemos brevemente de qué es exactamente esta condición. La CAD ocurre cuando el cuerpo, al no poder usar la glucosa como fuente de energía debido a la falta de insulina, comienza a quemar grasa rápidamente. Y aquí es donde reside el peligro. Este proceso genera una cantidad excesiva de cetonas, que son sustancias tóxicas para el organismo. En niveles elevados, las cetonas transforman la sangre en algo parecido a un ácido, causando un desequilibrio que puede llevar al coma o incluso a la muerte. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo algo tan grave puede pasar desapercibido? La respuesta radica en el hecho de que los síntomas iniciales de la CAD suelen confundirse con problemas menos serios, como un malestar pasajero o deshidratación común. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Diabetes que reveló que más del 30% de los casos de cetoacidosis en pacientes recién diagnosticados se detectan tardíamente, cuando ya están en etapas críticas. Es decir, hay un porcentaje significativo de personas que solo descubren que tienen cetoacidosis cuando la situación ya se ha convertido en una emergencia médica. ¿Y lo más alarmante? Esto no se aplica solo a quienes tienen diabetes tipo 1. Aunque es más común en estos casos, la CAD también puede ocurrir en pacientes con diabetes tipo 2, especialmente durante infecciones graves o periodos de estrés intenso. Además, medicamentos como los inhibidores de SGLT2, usados para controlar la glucosa, pueden desencadenar un tipo particular de cetoacidosis, llamada CAD euglucémica, en la que el nivel de glucosa en sangre no se eleva tanto, pero las cetonas se disparan. Por lo tanto, el peligro de la CAD no radica solo en los síntomas que discutiremos a continuación, sino también en el hecho de que puede surgir en momentos inesperados y en personas que ni siquiera imaginan estar en riesgo. Incluso una gripe fuerte o un estrés emocional elevado pueden ser el desencadenante. Y es por eso que es fundamental conocer las señales de alerta para actuar rápido y buscar ayuda médica antes de que la situación evolucione. Con esto en mente, vamos ahora a explorar cada uno de los síntomas más críticos y fatales de esta condición. Porque, como ya habrás notado, identificar estos signos de manera temprana es la clave para evitar un desenlace trágico. Empecemos con el primer síntoma crítico que casi nadie asocia de inmediato con la cetoacidosis diabética, la respiración rápida y profunda, también conocida como respiración de Kussmaul. Este tipo de respiración es el resultado del esfuerzo del cuerpo para intentar neutralizar el exceso de ácido que se ha acumulado en la sangre. Lo que ocurre es que, al percibir que el nivel de cetonas está peligrosamente alto, el organismo entra en modo de emergencia y comienza a acelerar la respiración. ¿El objetivo? Expulsar la mayor cantidad posible de dióxido de carbono y de esta forma, intentar limpiar la sangre. Sin embargo, esta respuesta natural muchas veces pasa desapercibida porque, a primera vista, parece que la persona solo está jadeando o tratando de recuperar el aliento, como si estuviera cansada. Pero, si prestas atención, notarás que no es solo una respiración rápida, sino que también es muy profunda, como si la persona estuviera haciendo un esfuerzo por respirar, incluso en reposo. Un estudio de la Journal of Clinical Endocrinology y Metabolism reveló que hasta el 50% de los pacientes con CAD presentan este patrón respiratorio característico. Pero el problema es que muchos tardan en asociar este síntoma con la diabetes, ya que puede confundirse con crisis de ansiedad, problemas pulmonares o incluso cansancio físico. Otra curiosidad poco conocida es que esta respiración peculiar fue descrita por primera vez en el siglo XIX por el médico alemán Adolf Kussmaul. Observó que los pacientes en estados graves de CAD presentaban un tipo de respiración tan fuerte que se volvía audible a varios metros de distancia. En otras palabras, si notas que alguien con diabetes está respirando de manera muy jadeante y profunda, eso es una gran señal de alerta. Por eso, es fundamental no subestimar este síntoma.
Es un indicativo de que el cuerpo ya ha entrado en una fase crítica de compensación y que la cetoacidosis está en una etapa avanzada. Y lo peor, sin intervención médica inmediata, esta respiración se volverá cada vez más rápida e intensa, hasta que el paciente no pueda respirar por sí solo. Ahora, pasemos al siguiente síntoma, que también suele ser ignorado, pero es igualmente peligroso: la sed excesiva y la boca seca, que muchas veces no desaparecen ni bebiendo litros de agua. Aquí está el punto que la mayoría de las personas no perciben. Esta sed no es la misma sensación que sentimos después de un día caluroso o tras hacer ejercicio intenso. En la cetoacidosis diabética, la sed se vuelve tan intensa que beber agua parece no hacer ninguna diferencia. Incluso después de consumir grandes cantidades de líquidos, la persona sigue sintiendo la boca reseca, como si el cuerpo estuviera desesperado por más hidratación. ¿Pero por qué ocurre esto? El exceso de glucosa en sangre hace que los riñones entren en modo turbo para intentar eliminar el azúcar extra. Con ello, hay una rápida pérdida de agua y electrolitos a través de la orina. El problema es que, junto con la glucosa, el cuerpo también elimina grandes cantidades de sodio, potasio y otros minerales esenciales. Este proceso genera una deshidratación severa, y el organismo reacciona activando una alarma de sed constante. Ahora, un dato interesante. Las investigaciones muestran que la pérdida de agua asociada a la CAD puede llegar a más de 6 litros en 24 horas. Es decir, incluso si la persona bebe esa cantidad, lo cual es casi imposible, aún no logra reponer todo el líquido que el cuerpo está perdiendo. Esto explica por qué, muchas veces, incluso bebiendo agua de manera compulsiva, el paciente sigue sintiéndose deshidratado y con la boca seca. Otro punto importante es que esta sed insaciable muchas veces se confunde con un síntoma común de diabetes no controlada, lo que lleva a las personas a pensar que es solo un signo de hiperglucemia pasajera. Y este es un error grave, porque cuando la CAD se instala, la sed se intensifica rápidamente. Es como si el cuerpo intentara avisarte: algo está muy mal aquí. Si no hay una reposición adecuada de líquidos y electrolitos en el hospital, la deshidratación se agrava y la persona corre el riesgo de colapsar. Además, hay un factor que muchos no consideran. Al perder agua tan rápidamente, el volumen de sangre disminuye, y con él, la cantidad de oxígeno que circula por el cuerpo también. Esto termina comprometiendo la función de órganos vitales, como el corazón y los riñones. No es de extrañar que, en algunos casos de CAD avanzada, la deshidratación severa pueda incluso llevar a una insuficiencia renal aguda. Otro síntoma que surge de forma insidiosa y que suele ser ignorado o tratado como algo pasajero es la náusea acompañada de vómitos y dolor abdominal. Y aquí está el punto crítico. Estas manifestaciones no surgen por casualidad, indican que el cuerpo ya está en un estado de alerta extremo y que la situación puede estar empeorando rápidamente. Cuando el cuerpo entra en cetoacidosis, el acúmulo de cetonas ácidas en sangre y en la orina genera un efecto secundario conocido como acidosis metabólica, que es el desequilibrio químico causado por el exceso de ácido en el organismo. Este exceso irrita todo el tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta los intestinos, causando una sensación persistente de náuseas. El dolor abdominal surge como consecuencia de la inflamación de las paredes del estómago e intestinos, y los vómitos son un intento del cuerpo de expulsar estas toxinas que no puede procesar. Un dato importante es que hasta el 70% de los pacientes con CAD relatan sentir dolores abdominales y náuseas, y muchos de ellos buscan atención médica pensando que se trata de una simple infección o gastritis. Y esto es peligroso porque, mientras el paciente intenta aliviar estos síntomas con medicamentos comunes, como antiácidos o analgésicos, la cetoacidosis continúa progresando silenciosamente, comprometiendo cada vez más el equilibrio químico del cuerpo. Otro factor relevante es la cetoacidosis diabética euglucémica, una variante menos conocida y más difícil de diagnosticar. En ella, los niveles de glucosa en sangre no están tan elevados como en la CAD tradicional, pero el nivel de cetonas está por las nubes. Esto hace que muchos pacientes subestimen los síntomas gastrointestinales, pensando que no es un problema tan serio por no tener la glucosa fuera de control. Sin embargo, el dolor abdominal y los vómitos en esta condición son fuertes indicativos de que el cuerpo ya está en un estado crítico de intoxicación. Además del malestar físico, estos síntomas causan una complicación adicional. El ciclo de vómitos lleva a una pérdida aún mayor de líquidos y electrolitos, empeorando la deshidratación y aumentando la acidez del cuerpo. Es como si el organismo estuviera entrando en una espiral peligrosa, donde cada episodio de vómito lo acerca más al colapso. Los estudios muestran que en pacientes con CAD grave,
la tasa de mortalidad puede ser hasta 10 veces mayor cuando hay presencia de síntomas gastrointestinales, precisamente porque indican que el cuadro ya se está agravando a un nivel donde la intervención médica es imprescindible. Así que, amigo, aunque parezca solo una indisposición estomacal, la combinación de estos síntomas en un contexto de diabetes es una señal de alerta crítica. No dudes en buscar atención, porque cada minuto es valioso para evitar que la situación evolucione hacia una crisis más grave. Antes de pasar al cuarto síntoma, suscríbete al canal y deja un like si te está gustando el contenido. Reunir tanta información de calidad requiere mucho trabajo y con este simple gesto nos incentivas a continuar con nuestro propósito. El cuarto síntoma exige máxima atención: la confusión mental y la desorientación. Estas señales, lamentablemente, son muchas veces mal interpretadas, y el peligro de ello es enorme. Cuando alguien comienza a presentar dificultad para razonar, responder preguntas simples, o incluso parece estar perdido en relación al tiempo y al espacio, es un indicativo de que la cetoacidosis ya está afectando al cerebro. Para entender por qué ocurre esto, necesitamos observar más a fondo el efecto de las cetonas en el cerebro. Cuando el cuerpo comienza a producir cetonas en exceso, estas atraviesan la barrera hematoencefálica, que es una especie de protección que regula lo que entra y sale del cerebro. Esto significa que el cerebro, que debería estar alimentándose de glucosa para funcionar correctamente, pasa a utilizar cetonas como fuente de energía. Pero hay un problema: en exceso, las cetonas son tóxicas y provocan alteraciones en el equilibrio de electrolitos como el sodio y el potasio en el cerebro. Esta alteración afecta directamente la actividad eléctrica y el funcionamiento de las neuronas, dando lugar a una serie de síntomas neurológicos. Un estudio publicado en el Journal of Neurology mostró que hasta el 40% de los pacientes hospitalizados con cetoacidosis presentan algún grado de alteración mental, que varía desde una leve confusión hasta cuadros más graves, como delirios y coma. Pero lo más preocupante es que estos síntomas tienden a subestimarse. Es común que familiares e incluso profesionales de la salud asocien la confusión con cansancio, estrés o incluso hipoglucemia, retrasando el diagnóstico correcto. Otro punto crítico a destacar es que la desorientación y la confusión mental son señales de que la CAD está en una fase avanzada. A partir de este punto, el riesgo de evolucionar a un coma diabético es altísimo. El cerebro, al no recibir oxígeno y nutrientes suficientes, comienza a desconectar funciones vitales para intentar preservarse, y es por eso que la persona comienza a presentar un comportamiento extraño, a perderse en las frases o incluso a no reconocer a familiares. Y hay un agravante: cuando comienza la confusión mental, el paciente generalmente ya no puede tomar decisiones racionales sobre su propia salud. Esto significa que, si no hay alguien cerca que se dé cuenta de lo que está ocurriendo y busque ayuda, las probabilidades de complicaciones aumentan exponencialmente. Además, no es raro que, junto con la confusión mental, el paciente presente también dificultad para hablar, visión borrosa e incluso desmayos momentáneos. Son señales de que el cuerpo ya está entrando en una fase de fallo sistémico, y en cualquier momento puede ocurrir un colapso total. La tasa de mortalidad de los pacientes que llegan al coma diabético oscila entre el 5% y el 10%, dependiendo de la rapidez de la intervención. Esto refuerza aún más la necesidad de actuar en cuanto aparecen los primeros signos de alteración mental. Hemos llegado al quinto y último síntoma de la lista, que es, sin duda, uno de los más subestimados: el olor afrutado en el aliento. Puede parecer un detalle insignificante, pero este olor peculiar es una de las primeras y más claras señales de que el cuerpo está produciendo cetonas en niveles peligrosos. Entonces, ¿por qué el aliento de alguien con cetoacidosis diabética tiene ese olor característico? Vamos a entenderlo mejor. Cuando el cuerpo comienza a quemar grasa para generar energía en lugar de usar glucosa, libera tres tipos principales de cetonas: acetoacetato, hidroxibutirato y acetona. La última, la acetona, es la principal responsable del olor dulce y afrutado en el aliento. En condiciones normales, el cuerpo eliminaría estas cetonas a través de la orina. Pero, durante la cetoacidosis diabética, la acumulación es tan intensa que el organismo intenta expulsarlas de todas las maneras posibles, incluyendo a través de los pulmones, mediante la respiración. Este síntoma es una verdadera señal de alarma, pero muchos no lo reconocen como tal. La mayoría de las personas asocia el aliento alterado a cuestiones bucales, como una higiene inadecuada o incluso al consumo de alimentos. Sin embargo,
Un estudio publicado en la Journal of Diabetes Research señala que alrededor del 90% de los pacientes con CAD presentan este olor característico en el aliento antes de que aparezcan otros síntomas más graves, como la confusión mental o los vómitos. Es decir, el aliento afrutado puede ser la primera pista de que el cuerpo está entrando en crisis, e identificarlo de manera temprana puede literalmente salvar vidas. Pero, ¿por qué es tan fácil ignorar este síntoma? Sencillo, no es doloroso, no provoca molestia directa y, en muchos casos, solo es percibido por quienes rodean al paciente. Es como si el cuerpo estuviera enviando una señal silenciosa, implorando ser notado, mientras la persona afectada continúa sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. El olor puede describirse como algo similar a frutas fermentadas o incluso a un esmalte de uñas. Por lo tanto, si notas este tipo de olor en alguien que tiene diabetes, no dudes en alertar y sugerir un análisis de cetonas lo antes posible. La cetoacidosis diabética no es una condición que se resuelva sola o que dé señales suaves para ser tratadas en casa. Es una emergencia médica seria y potencialmente fatal. Por ello, es fundamental buscar ayuda médica rápidamente al notar cualquier síntoma sospechoso. Cuanto antes se produzca la intervención, mayor será la probabilidad de revertir el cuadro sin complicaciones graves. Comparte este vídeo con amigos, familiares y otras personas que conviven con diabetes. Si este contenido te ha ayudado de alguna manera, deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este. ¡Que Dios te bendiga!